Meridiano de la semana en Es la Mañana de Salamanca. Recibimos un día más a nuestra vocal de oficina de farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, Yolanda Velasco. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia. En los últimos días hemos celebrado el Día Mundial de la Celiaquía, una, no sé si decir enfermedad, intolerancia, alergia. ¿Cómo definiríamos la celiaquía, que cada vez afecta a más personas, por cierto? Bueno, pues es una intolerancia alimenticia, es una intolerancia al gluten. Y sí, hablamos de enfermedad celíaca, que también se conoce como enteropatía sensible al gluteno, que es lo que te digo, una intolerancia al gluten. No es una alergia alimentaria. La celiaquía es una intolerancia al gluten que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial y es una enfermedad crónica, es hereditaria, es autoinmune y que se produce pues precisamente al ingerir gluten. Y ahí vemos que los sistemas inmunológicos de las personas que tienen esta enfermedad pues reaccionan de forma negativa ante el gluten y es una reacción que daña a las paredes internas del intestino delgado y entonces se produce reducción en la absorción de muchos nutrientes o una mala absorción de determinados nutrientes. Decirte que afecta en mayor proporción a las mujeres, como ocurre con tantas otras, Vaya. y que el único tratamiento existente es eliminar definitivamente el gluten de la dieta de forma permanente. ¿Qué es el gluten? Aunque a estas alturas ya supongo Sí. que nuestros oyentes lo tendrán más o menos claro, pero bueno, para un pequeño porcentaje que quede perdido. Sí, pues mira, el gluten, bueno, es una sustancia que está compuesta por dos proteínas, una se llama gliadina y otra glutenina, y se encuentra en el endosperma, es decir, en el interior de algunos granos de determinados cereales. Entonces el gluten es lo que concede textura y estructura a los productos de panadería y por ese motivo se utiliza pues muchas veces como aditivo. Entramos aquí en uno de esos típicos tópicos, vamos a tener que desmentir porque ¿dónde está el gluten? Sí. ¿Qué alimentos estarían prohibidos ante esta Ujú. intolerancia al gluten? Y ahí es donde nos vamos a encontrar sorpresas. Pues sí, mira, en principio las fuentes donde está el gluten, bueno, para que la gente sepa recordarlo, hay un acrónimo que es CAFTE con 2 Cs. Entonces, estos son las siglas de cebada, avena, centeno, trigo y espelta, ¿vale? La espelta y el camut, que son variedades del trigo. Entonces, ahí es donde se encuentra el gluten y también existe lo que se llama el triticale, que es un híbrido entre trigo y centeno. Y bueno, pues ahí es donde se encuentra el gluten. Entonces, claro, los alimentos que tenemos totalmente prohibidos serían pues la cerveza de fermentación alta y también la cerveza de fermentación baja, los productos que están empanados o enharinados y el relleno de pan, lo que es la levadura de cerveza, todo tipo de panes en los que se utiliza el gluten para hacerlo, la malta, el extracto de malta, el sirope de malta, el aroma de malta, el vinagre de malta y bueno, pues estos serían prohibidos, prohibidísimos. Y luego, por supuesto, cuando vamos al supermercado, leer muy bien las etiquetas, porque como hemos dicho que se utilizan como aditivos, pues en muchísimos alimentos nos encontraremos que está el gluten y pensábamos que no. Entonces, leerlo muy bien porque podemos encontrarlo en quesos azules, glaseados, patatas fritas, golosinas, Sí. pues hay que leer bien las etiquetas. Oye, ¿y la Hay, pasta? claro, hay pastas que están sin gluten, pero otras, por supuesto, llevan gluten. Entonces, ahí asegurarnos muy bien de que la pasta que compremos existe pasta sin gluten especial para celíacos, pero la pasta en general lleva gluten. Esto es todo prohibido, prohibidísimo. ¿Hay algunos alimentos, Yolanda, que nos puedan sorprender porque sí están permitidos? Permitidos. Mira, permitidos, por supuesto, el arroz y el maíz, ¿vale? Esos están permitidos porque no llevan nada de gluten. Con lo cual, el arroz y el maíz sí podemos consumirlos. Y también está permitido la avena no contaminada. Antes te decía dónde se encuentra el gluten, en la avena, pero a la avena muy pura, la que no está contaminada, que vendrá también señalado en los sitios de dietética, esa también se puede consumir. Y también hay algunos granos como el mijo o el trigo rubión o el sorgo que tampoco tienen gluten. El sorgo también se puede utilizar porque hay gente que lo utiliza para, bueno, enriquecer las lentejas y demás, y el mijo también. Entonces estos son cereales importantes que se pueden consumir cocinados, muy importante como fuentes de nutrientes, y no llevan gluten. Entonces son el mijo, el trigo rubión que te decía y el sorgo, ¿vale? Arroz y maíz, por supuesto. Y bueno, nada más eso, tener cuidado con contaminaciones cruzadas y demás, pero bueno, ya he dicho que hay que leer muy bien las etiquetas. Y luego también señalar que hay restaurantes especializados en comida sin gluten,
con lo cual, bueno, ya va habiendo un poquito de alivio para estas personas que tienen esta intolerancia. Aquí lo hemos comentado en alguna ocasión con nuestro amigo Germán Hernández de Restaurante Casa Paca, que tiene ahí una carta de casi 100 platos sin gluten y con él celebrábamos precisamente el Día Mundial de la Celiaquía, dando pues esa serie de opciones que muchas veces te encuentras cuando te dan una noticia de este tipo de, oye, pues tenías estos síntomas o estas señales de alarma y al final efectivamente eres celíaco o celíaca, parece como que, ay Dios mío, ahora ya no voy a salir de mi casa porque verás tú. Y no, hay opciones. ¿Cuáles son los síntomas, Yolanda? Pues mira, te digo, realmente la celiaquía en principio es difícil de diagnosticar porque, bueno, ya hemos dicho que está relacionada con el gluten, pero es que hay otras enfermedades relacionadas con el gluten. Incluso a veces la celiaquía puede ser asintomática. Pero bueno, los principales síntomas son diarrea, pérdida de peso, flatulencia, hinchazón y dolor abdominal, anemia, desnutrición y deficiencias en la dieta, atrofia en el crecimiento y en el desarrollo en caso de los niños, a los cuales no se le haya diagnosticado, y también puede haber desórdenes en el esmalte dental. Anda. ¿Hay algún tipo de factor que desencadene la enfermedad? Sí, sobre todo factores desencadenantes, mira, pueden ser la sobreexposición al gluten, el estrés emocional grave, el estrés físico, como puede ser una cirugía o en algunas ocasiones embarazo, la deficiencia nutricional y la infección intestinal. Estos pueden ser factores desencadenantes. Y luego hay otros que son predisponientes, que son, por ejemplo, la introducción prematura de los granos con un alto contenido de gluten cuando el niño es un bebé. Sí. Y, bueno, por supuesto, los factores genéticos, porque también hay una predisposición genética importantes en estas personas. Incluso a veces ocurren personas que están afectadas por otro tipo de enfermedades, como pueden ser diabetes, tiroiditis, incluso la trisomía 21, que es el síndrome de Down. Estas personas, por su condición genética, pueden estar más predispuestas a sufrir celiaquía. Por eso se recomienda, cuando son bebés, pues a las mamás que tengan antecedentes en su familia de celiaquía, pues dar el pecho lo máximo posible hasta que lleguen los meses de empezar a introducir al bebé los cereales, ir introduciéndolos muy poquito a poco. Tal vez la celiaquía sea la enfermedad más conocida o más extendida relacionada con el gluten, pero tal vez haya más enfermedades. Sí, hay más enfermedades. Mira, relacionadas con el gluten tenemos la hipersensibilidad al gluten, en la cual la membrana del intestino permanece intacta. Entonces no se detectan anticuerpos en sangre, mientras que en la celiaquía sí. Y luego las personas que tienen esta hipersensibilidad, pues en general sí muestran los mismos síntomas gastrointestinales, pero ya te digo que luego tienen otros síntomas generales, pero si no tienen anticuerpos en sangre, pues no son celíacas. Entonces es importante que se haga un diagnóstico correcto de la enfermedad. Y luego está también relacionada con el gluten la dermatitis herpetiforme, que es una afección puramente en la piel, que es una erupción que pica mucho, hay sensación de quemazón, y las causas, pues bueno, son las mismas que en la celiaquía, pero bueno, pues eso, también hay daños en el intestino y demás, pero son menos graves que en la celiaquía. Llegados a este punto, Yolanda, tenemos que diferenciar entre intolerancia alimentaria, sensibilidad, alergia, porque bueno, no sé si tiene algo que ver. En general, que es lo que se llama sensibilidad alimentaria, que es así que acá lo que son alergias alimentarias, intolerancias, sensibilidades clínicas e incluso el síndrome de la alergia oral. Bueno, todo se engloba dentro de la sensibilidad alimentaria. Es muy importante no confundir sobre todo, ¿no?, los dos grandes grupos de alergias alimentarias con intolerancias alimentarias. En las intolerancias alimentarias, que hemos dicho que está relacionada sobre todo con problemas digestivos, en general no se ve afectado el sistema inmunológico. Entonces la intolerancia se produce cuando el cuerpo es incapaz de digerir o de absorber un alimento, ¿vale? Entonces, en general, bueno, pues son menos agresivas y bueno, pero sobre todo es verdad que los síntomas en general son similares a los de la alergia alimentaria, pero en la alergia alimentaria sobre todo lo que ocurre es que el cuerpo reacciona de una manera anómala a una proteína de un alimento que para otras personas es inocua, pero que en este caso, cuando llegan al sistema digestivo, pues permanecen estables, acceden al sistema circulatorio, en el caso de las alergias, y provocan esas reacciones inmunológicas que da lugar a todos los síntomas tan graves que hablamos en el tipo de las alergias, aparte de los desórdenes gastrointestinales, vómitos y demás. Hablábamos en su día que puede llegar incluso a choque anafiláctico, que puede incluso llegar a producir la muerte si se produce esa dificultad para respirar y caída importante de la presión arterial. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, la sensibilidad química es otra cosa que quizá lo hemos escuchado menos,
pero sencillamente es una reacción adversa a cuando ingerimos una sustancia química de origen natural que puede estar en los alimentos o que se puede añadir a esos alimentos. Por ejemplo, la cafeína del café. Hay personas que tienen esa sensibilidad a esa cafeína, o la tiramina que está en los quesos curados, o algunos aditivos, como pueden ser, por ejemplo, los glutamatos, que son potenciadores del sabor que se utilizan mucho en cocina asiática, y hay personas que tienen esa sensibilidad a esas determinadas sustancias, y entonces no pueden tomar esos alimentos porque empiezan a tener mareos, náuseas, pues visión doble, me encuentro mal, y no es que tengan ni alergia ni intolerancia, sencillamente es una sensibilidad química a estas sustancias. Ujú. Pues estaba yo aquí intentando recordar la receta para terminar de forma dulce, fíjate, Yolanda, una receta que dio mucho que hablar aquí hace unos meses porque el personal no se creía que pudiésemos hacer un bizcocho apto para celíacos y que estuviera bueno. Y era muy sencillo, 120 gramos de claras, 20 gramos de azúcar, 125 de chocolate de un 70%, un poquito de mantequilla, 25 gramos de yemas y un poquito de sal. Todo esto lo mezclamos, 15-20 minutos a 200 al horno, y te juro, porque yo lo he hecho, que está para chuparse los dedos. Espectacular, sí, por supuesto que sí, hay muchos trucos y otros muchos ingredientes que pueden sustituir a esas harinas y a esos glútenes tan maléficos en estos casos. Yolanda Velasco, vocal de Oficina de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, muchas gracias, un miércoles más. Gracias a vosotros, Sonia, un placer.